Bienvenidos a Comunidad Terapón, un espacio para la escucha. Les saluda Carolina Reyes. Hoy iniciamos con el primer episodio de la segunda temporada de Comunidad Terapón, recibiendo el 2023 con un tema bastante interesante. Nos referimos a las heridas en la infancia y para abordar este tema nos acompaña el consejero certificado y estudiante de la licenciatura en psicología, aparte de acompañante terapéutico en la consulta privada y en línea, Juan Gastelum. Bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Caro. Muy buenas tardes a todos. Pues es un gusto, una gran emoción, un privilegio también estar aquí compartiendo aquí en tu canal con la audiencia que tienes para tu proyecto de comunidad Terapón. Y también, ¿no? ¿Por qué también, por qué no decirlo también, el poder ser un conducto para poder aportar, ¿no? Aportar información necesaria para esa salud emocional que tanto necesitamos y más yo en este sentido como profesional en la salud y en las adicciones, lo manejamos mucho, ¿no? Esta parte, la parte emocional, entonces creo que es una gran responsabilidad y una labor pues muy bonita, ¿no? El poder llevar información a todas aquellas personas y que lo necesitan y que lo quieren, ¿verdad? También, sobre todo, muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues estamos aquí muy, muy, muy contentos, ¿no? Aquí anda mi mascotita, una disculpa, ¿no? No, no está bien, perfecto. Pues te agradezco mucho el espacio. Pues ahora sí que es la comunidad de todos, ¿no? El espacio donde podemos compartir el saber. Y pues bueno, un tema bastante interesante, ¿no? Las heridas emocionales en la infancia. Pues, ¿a qué nos referimos con las heridas emocionales en la infancia, Juan? Sí, fíjate que quiero hacer una pequeña introducción, ¿no? Porque Ujú, obviamente son esas heridas, son todas esas carencias, podríamos decir, afectivas o también cualquier situación o sea, que se dio de más o que no hubo, ¿no? ujú, En el desarrollo humano, ¿no? ujú, Entonces, y te comentaba ahorita, ¿no? En la parte esta del área de las adicciones, nos hemos dado cuenta, ¿no? Y más, yo la verdad me he enfocado mucho en esa área porque me doy cuenta por qué las personas no logran, por ejemplo, después de dejar de consumir cierta sustancia, por qué no logran mantenerse, ¿no? O por qué no logran tener una vida exitosa, por qué no logran la realización personal, por qué ujú, vuelven a caer en frustraciones, por qué siguen con conductas coléricas, neuróticas, de inseguridad, de miedo, de autosabotaje. Entonces, nos hemos dado cuenta que es precisamente esto, ¿no? Dado por las heridas que hubo desde la infancia, ¿no? Prácticamente desde el momento de la gestación, ¿no? Lo hemos estado estudiando y hemos visto cómo afecta, ¿no? El producto desde el momento en que se da la gestación. Y obviamente que ya de adultos esas heridas pues no se curan con el tiempo. Son ujú, heridas que el tiempo no las va a curar, sino ujú, que hay que tener la intención, la buena voluntad y el firme deseo de entrar en un proceso de sanación. Y maravillosamente nos hemos dado cuenta que esto no es exclusivo de personas con adicciones a sustancias. Nos hemos así es. dado cuenta porque la familia lleva, por ejemplo, a una persona con un problema de adicciones, de consumo de sustancias. Sin embargo, nos damos cuenta que el origen viene desde el sistema, ¿no? Sabemos que cada familia es un sistema, pues, ¿no? Ujú, Entonces, desde ahí se originó. Muchas veces pues, los padres traen heridas y se las transmiten a los hijos y luego y ahí se van dando por generaciones incluso, pues, ¿no? ujú, Entonces dices tú, "Uy, pero ¿por qué? Si todo está bien ya, aparentemente, ya, mira, que ya tienes todo para triunfar en la vida, decimos, ¿por qué vuelves para atrás, ¿no? ujú, Entonces nos damos cuenta que ahí es donde surgen todas esas carencias que se han dado de la infancia, pues, ¿no? Entonces, desde la gestación, en algunos casos, pues, ¿no? Ya son casos bien profundos, desde cómo sí. fue el embarazo, desde el ambiente que hay en tu casa, del trato, de la formación, de la educación, de todo eso que vamos a platicar ahorita, pues un poquito, ¿no? Poco a poco. Y, y para entender esto, porque es muy común que para nosotros los seres humanos y tal vez por el sistema de vida que llevamos y lo que tú quieras, pues siempre lo que más atendemos es lo que se mira, pues, ¿no? O sea, el cuerpo, la parte Sí. física, pues, ¿no?
Y yo te pregunto, ¿y tu cuerpo cómo funciona? No, pues básicamente podemos decir, ¿sabes qué? Pues hay un sistema digestivo, un sistema nervioso y un sistema inmunológico, ¿no? Ujú, Y hay que comer bien, decimos, con una buena alimentación, con ejercicio, y el cuerpo pues no tendría ningún problema, ¿no? Esta parte es muy simple, muy ujú. sencilla de entender, ¿no? Esa parte, ¿no? Sin embargo, también hemos escuchado y venimos escuchando que todas las enfermedades en la parte física, ¿verdad? O la mayor parte de ellas se originan en un estado emocional, pues, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde se empieza a decir, ¿por qué? ¿Por qué vienen, no? Y sabemos que todo esto también viene principalmente por un sistema de creencias que nos hemos formado, ¿no? Patrones de pensamiento que nos hemos formado. Y si esos patrones de pensamiento, ese sistema de creencias está basado en todas esas heridas emocionales que tenemos, pues es un adulto que va a estar sufriendo de estrés, de angustia, de miedo, de ira, de inseguridad, ¿verdad? De que quiere controlar todo, ¿no? Que quiere tener todo bien controlado, que no es bien rígido. Entonces, ¿por qué? Porque se va formando en base a todas estas heridas emocionales, ¿no? Le llamamos, ¿no? Entonces, es importante entender que así como tenemos el cuerpo físico, hay un cuerpo emocional también. Ujú. Hay un cuerpo emocional que necesita nutrirse, que necesita alimentarse, ¿verdad? Y que muchas veces pues lo tenemos completamente descuidado o damos por hecho de que está sano, pues. Sí, Sin dicen, embargo, mande, dime. dicen por ahí que uno no vive bien hasta que descubre que ha estado viviendo mal, ¿no? Es decir, es, Exacto, exacto, está, sí. o crees que vas viviendo bien, ¿no? Ahorita que decías que ocupa nutrirse, también en algún punto replantearse esas creencias, ¿no? O sea, ¿qué tanto están funcionando ahora? ¿Qué tan actualizadas las tenemos? Exacto. Y fíjate, Caro, que esa parte que dices ahorita, yo siempre y les comento ahí a los muchachos y a las personas que vienen conmigo, que les digo, no tengas miedo de poner en duda todo lo que crees sobre ti hasta este punto. No tengas miedo. No tengas miedo de poner en duda todo lo que crees que tú eres, porque muy probablemente ahí es, a lo mejor igual no vamos a decir que estás mal, porque no se trata aquí de hacer un Sí, juicio ni un nada juicio. de eso, Ujú, ¿no? Claro que no, exacto. no. Sin embargo, decimos, ¿no? A lo mejor te funcionó en cierta etapa de tu vida, pero ahorita ya no, o a lo Así es, mejor nunca te ha funcionado. así Por es. eso estás como estás el día de hoy, enfermo, triste, pues, separado, con divorcio, que no puedes, incapaz de tener una relación, de relaciones íntimas, me refiero a vínculos íntimos, ¿no? Ni de amistad, ni de sentimentalismo, ni de pareja, ni de familiar, ni de ningún tipo, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Es importante, si vamos a ponerlo en duda, sin tener miedo. Digo, al final de cuentas, si estás bien, si eso es lo que verdaderamente te está funcionando, pues así te quedas. Pero si no, pues es el momento de cambiar, de buscar nuevas opciones y de buscar, pues, cómo poderlo sanar, ¿no? Entonces, todas estas heridas de la infancia es importante ubicarlas. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se manifiestan, no? Porque obviamente en lo que más se van a manifestar, pues son en nuestras conductas, ahí es donde se manifiesta, ¿no? O en nuestras En, relaciones, ¿no? Ujú. sí, sí, exactamente. En nuestra relación, ahí se ve, digo, ¿no? O sea, nomás ponte a actuar, decimos, ponte a actuar y te voy a ver y voy a ver por dónde anda, ¿no? La situación, pues, ¿no? Entonces, es ¿Cuántas, importante. cuántas heridas, bueno, seguramente entre varias, ¿no? Pero Sí. de cuántas heridas pudiéramos estar hablando o formas de estas heridas, más Ajá. bien? Básicamente, podríamos decir que podemos contar cinco, ¿no? Así como que las más básicas, ¿no? O en las que más nos enfocamos, que puede ser como el abandono, la traición, la humillación, la injusticia. Ujú. Entonces, todas estas heridas son prácticamente las más básicas, pues, ¿no? Sí, No sé si mencioné el abandono también. sí, el abandono, Este, claro, sí. estas cinco heridas básicamente son las que, y de hecho, no necesariamente están aisladas una de otra. Casi siempre eso es lo más difícil, ¿no? En todos estos casos, que una muchas veces genera otra, ¿no? O están Ujú. ligadas. Entonces, es complejo. Pareciera, digo, en términos teóricos, pareciera que es algo sencillo. Dice, no, pues ya las identifiqué, pero realmente afrontarlas, tratarlas,
meterte en un proceso de sanidad emocional, Ujú, muchas veces es muy doloroso, muy complejo, ¿no? ujú. Pero también les digo aquí, Caro, ¿no? O sea, tú dime, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres que ahorita te pongan una buena revolcada y te duela y que te aventes 2, 3 años de proceso, si quieres, pensándolo así en un término muy largo? ¿O Sí, quieres que te duele el resto de tu vida? ¿Quieres llegar a ser un anciano de 80, 90 años, lleno de amargura, lleno de resentimiento, todo deprimido, que nadie te quiere ir a visitar? ¿Qué resultados quieres para tu vida, no? Entonces, o sea, es una agonía de toda la vida y te vas a terminar. Entonces, ¿qué preferimos, pues, no? Entonces, hay que armarnos de valor, de valentía para empezarlas, ¿no? Para sí, empezar, ¿no? la parte de poner en la balanza de que al final, si de todas formas puede haber dolor, incertidumbre o llanto o miedo, solo pon en la balanza, ¿no? O sea, date cuenta que un proceso terapéutico, un proceso de acompañamiento personal es la posibilidad de concluir eso a un mediano corto plazo, ¿no? En cambio, Exacto. si te quedaras como estás, pues, estás garantizando simplemente que vas a alargar esto y se va a volver cada vez más difícil, ¿no? Exacto. Y luego decimos, no, es que me va a doler, pero si ya te está Ya te está doliendo, doliendo, claro, ya te está sí. doliendo, ¿no? Entonces, pues vamos, a veces esa parte, por eso es muy importante el acompañamiento terapéutico, ¿no? O sea, Ujú, cómo nos vamos a la persona, decimos, yo no te voy a enseñar, y más, yo lo único que puedo hacer es apoyarte para ayudarte a que tú mismo pienses y reflexiones y saques tus conclusiones y tengas tu propio despertar de conciencia, pues, y ujú, te puedas ir al final de cuentas, porque yo no voy a hacer el proceso por ti, más, mm, más bien vamos haciendo el acompañamiento de tal forma que las vamos identificando en cuanto a las conductas, a los ejemplos, de tal manera que ella se va dando cuenta, la persona, ¿no? Cuando ujú, se comporta de cierta forma, cuando hace ciertas interpretaciones, dice, estoy interpretando o me estoy comportando de acuerdo al abandono, a la humillación, a la injusticia, a la traición. ¿Sí me explico? O sea, sí, al abuso, o sea, a esas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Entonces, y comentábamos, así como esa parte del cuerpo físico que necesita sus nutrientes para estar sano, el cuerpo emocional también necesita nutrientes, ¿no? Y aquí es donde nos vamos a ir dando cuenta que si esos nutrientes no están presentes, es como si tú no comes bien, si un día comes y otro día no comes, o dejas 2 días sin comer, pues tu físico se va a debilitar, ¿no? O te y la pasas comiendo pura comida chatarra, pues te vas a poner mal también, ¿no? y ¿Verdad? Entonces, el cuerpo, los nutrientes del cuerpo emocional, es importante identificarlos y saber si están presentes o no y para cuáles saber. pudieran ser estos, así pudiéramos Como mencionar. Ujú, principalmente, vamos a decir, el afecto, el sentido de pertenencia, ¿verdad? Y la estructura, o sea, una estructura, ¿no? Que tengamos, que el niño, hablando del niño, ¿no? El niño en el desarrollo humano, desde los principios, debe de tener estos 3 elementos presentes en su vida, ¿no? ujú, El afecto, ¿verdad? El sentido de pertenencia y la ujú, estructura son los básicos, pues, ¿no? Para esta parte y obviamente, pues el afecto, pues, ¿cómo lo expresamos? Por medio de la ternura, de la empatía, del amor, ¿verdad? Entonces, cuando un padre o una madre miran a sus hijos con amor, con respeto, ¿verdad? Con cariño, o sea, ese cuerpo emocional se está alimentando. ujú, Entonces, si no hay esos nutrientes, ahí se van a empezar a generar las heridas emocionales, pues, ¿no? Ahí se ujú, empieza, ¿no? Entonces, porque si no hay afecto, pues va a haber rechazo. O sea, ujú. inmediatamente, si no hay afecto, el niño se siente rechazado. No se trata solamente de proveer las cosas materiales o la comida, ¿no? Eso lo hace cualquier proveedor, sino dar con amor, ¿no? O sea, es un lenguaje verdaderamente muy fuerte, pues, que el niño verdaderamente sienta ese amor y reconocimiento de parte del padre y de la madre, ¿no? Entonces, porque si no está ese elemento, ese nutriente, pues a la herida se va a empezar a dar, ¿no? Y con el tiempo empiezan las conductas autodestructivas, ¿verdad? Con el tiempo ese niño se empieza a rechazar su propia capacidad, empieza a dudar de sus capacidades, ¿no? Y ahí va, ¿no? Y ahí va, ¿no? Pero la otra parte muy importante es un sentido de pertenencia natural en todos los seres humanos. Todos deseamos pertenecer a algo. Sentirnos parte de algo es algo muy natural. Y es como Claro. si, por así decirlo, ajá, tenemos ese diseño ya.
Sí, muy porque natural, nacemos ¿no? siendo relación, ¿no? O sea, desde el momento en que Exacto, somos concebidos estamos ya en una relación con un otro. Ujú. exactamente, exacto. O sea, no venimos solos, yo no me No hice venimos, solo, exacto. ¿verdad? Yo no me hice yo solo, ¿verdad? Entonces, eso exactamente, entonces al final de cuentas, es esa parte de entender esa naturaleza, ¿no? Necesitamos principalmente tener un sentido de pertenencia muy importante de una familia, que pertenecemos a una familia, que pertenecemos a una sociedad, A a un un país, grupo. Ujú, a un grupo, exacto, un grupo de autoayuda, un grupo religioso, de una comunidad terapéutica, de lo que gustes, pero que sentirte parte, ¿no? De esa parte. Entonces, una persona con este sentido de pertenencia va a desarrollar un sano orgullo, ¿no? Sano orgullo, el orgullo no es malo, sí es sano, o sea, nada, nada, todo en sus niveles es bueno, pues, ¿no? Hasta la tristeza, el enojo, el ujú, ego, el normal, sano es bueno, ¿no? Entonces, esta persona desarrolla un sano orgullo y una sana integración en la sociedad, ¿no? ujú, Pero si se desarrolla por medio del rechazo, pues va a empezar a sentirse aislado, va a empezar a perder esa parte y llega a ser muy doloroso para esta persona, ¿no? O sea, tener así como que ese sentido de desarraigo, ¿no? O sea, empieza a generar ujú, una soledad interna porque lo va a sentir así como inhabilitado. Obviamente va creciendo, se va convirtiendo en un adulto y se va a sentir inhabilitado él para poder crear su propia familia, ¿no? Para ujú. poder trabajar en equipo, en comunidad, ¿no? Para sentir amor por otros, para sentir amor por la vida, ¿no? O sea, todo eso de ahí ya se empieza a perder, por eso siempre hay esa parte tan importante, ¿no? Al final de cuentas, todos tenemos ese sentido natural de pertenencia, ¿no? Y el otro nutriente que es la estructura también, ¿no? O sea, en toda familia en la cual se ponen límites Ujú, y estructuras sanos, esa parte empieza a darse de una manera muy sana para que la persona empiece a conocer, ¿no? Empiece a saber sus propios límites, ¿no? Y para que empiece a desarrollar su propia personalidad, ¿no? Entonces es importante los horarios, las disciplinas, toda esa parte son nutrientes para el cuerpo emocional. Que haya límites sanos es nutriente para ese cuerpo emocional, ¿no? Entonces, desde ahí, incluso desde ahí les ayuda a que desarrollen su propia independencia, ¿no? y Su la propia propia identidad. identidad. Exactamente, Mm, exactamente, ¿no? Los niños desde pequeños empiezan a conocer los límites, ¿no? A reconocer, a entender qué sí se permite y qué no, en orden de poder estar integrado de manera sana en cualquier grupo, en la sociedad y consigo mismos también, ¿no? Entonces, cuando aprendemos esto desde casa, pues eso nos da una seguridad y un orden, es una persona sana. De lo contrario, si no están estos nutrientes, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la falta de reglas o exceso de reglas, que ujú, son los límites, también sí. puede empezar a generar, ¿no? Puede generar enojo hacia la autoridad, o sea, puede generar hasta cierta sociopatía o en un grado la genera por completo, ¿no? Entonces, es una persona, vemos personas que quieren que todo se haga como ellos dicen, bajo sus propias reglas. ¿Por qué? Porque no hubo ese nutriente, ¿no? Ese Ujú, nutriente del ujú, cuerpo emocional y se va generando en, en ese tipo de heridas, pues, ¿no? Entonces, todo aquel padre que no pone límites, todo aquel padre que es sobreprotector, pues está fomentando una herida desde ahí, y es una herida prácticamente de abandono, pues, ¿no? Yo les digo, la sobreprotección es una forma de desamor, totalmente, ¿no? Y obviamente también la falta de atención, pues igual, ¿no? O sea, ni uno de los dos son los dos, como que los extremos. dos extremos, exactamente, ¿no? Entonces, el dolor de la falta de afecto, de la pertenencia, del sentido de pertenencia y de tener una estructura deja heridas muy graves a nivel emocional en cualquier ser humano, ¿no? Entonces, incluso no le permite desarrollarse de manera sana y natural. ¿Verdad? Es como una herida, es como si tuvieras una herida en el cuerpo, vaya, pues, ¿no? Es algo que lo tienes que ir a atender, ¿no? Y obviamente que cuando tú tienes una herida en el cuerpo, que vas a que te la curen, a una curación, pues te van a tallar, te van a limpiar y te va a doler, ¿verdad? Sí. Pero eso significa que se están limpiando ahí, sí, las bacterias que puede haber y que se está cayendo la piel muerta y lo que tú quieras. Es lo mismo o algo parecido, por así decirlo, comparándolo con una herida emocional. Empezamos un proceso y va a doler, pero eso significa que está bien porque está sanando, pues, y con el tiempo va a ir disminuyendo el Y, dolor. ¿Por qué? Porque va sanando. y lo importante de confiar en el proceso, Juan, porque
pues el proceso puede incluir certidumbre y si vienes de estar herido por un otro, volver a confiar en alguien, pues se vuelve O, difícil, ¿no? Entonces, no, no, una es persona con heridas, claro, no, 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 olvídate. sí, aprender a confiar, ¿no? Exacto, y esas cosas son situaciones que vamos a ir comentando, ¿no? Sí, me gustaría compartir un poquito así como que irnos herida por herida, así de una manera un poco general, porque Sí, al final de cuentas, la verdad, yo les digo, ¿no? Honestamente, no creas que con una plática, no creas que por un taller o que vas a un retiro ya vas a sanar. Hay que meter exactamente. trabajo, es un proceso de Eso. día con Ujú. día vas a ir formando y creando. O sea, Y, esto es, vas a ir agarrando información, encontrando como un mapa por dónde vamos a ir, entendiéndonos, hay que darle, pues, ¿no? y Entonces, que, sí y es, que, y que es importante que va a incluir obviamente que te vas a informar o psicoeducar, pero el ujú, proceso no trata de estar racionalizando o intelectualizando todo, ¿no? Sino que va a incluir que en algún punto vas a tocar alguna parte dolorosa, triste de tu vida, ¿no? O que te pueda generar vergüenza o mucha culpa. Y ahí no va a haber más entendimiento que el propio sentimiento, es la respuesta, ¿no? Y el que te des la oportunidad de que lo vivas distinto al origen, ¿no? O sea, esta vez lo puedes hablar, lo puedes validar y esta vez no va a ser a solas, va a ser acompañado. qué bonito es esto, ¿no? Mira, yo les digo, claro, ¿no? Mira, si quieren algo que puedes usar incluso, por así decirlo, como una técnica, ¿no? Ujú, Para los procesos, les comento yo a las personas que tienes que empezar a practicar vas a crear un puente entre la razón y el ujú. corazón, decimos, Sí, ¿no? O sea, en otras es. palabras, la racionalización y el sentir, Ujú. ¿verdad? Tienes que empezarlo a conectar, porque no están separados el uno del otro. Exacto. Es decir, de hacerte un sentipensante, Separados. pues, ¿no? O sea, es Exactamente. algo en lo que va a haber armonía en la medida de lo posible. Ujú. Exacto, porque una persona con heridas regularmente se rechaza a sí misma, ¿no? Se rechaza, ¿no? Es una persona que hace cuenta que, por ejemplo, tú lo miras muy triste, o sea, te das cuenta que trae algo que le está doliendo, tú le preguntas, ¿cómo estás? No, todo está bien. O sea, no se lo permite. Así ¿Sí me es. explico? O está bien enojado y te dice, no, estoy contento, O pero ¿qué traes? rígidos, o sea, se les nota la rigidez en el cuerpo. Sí. Todo rojo y rígido y o sea, el rostro duro, pues, ¿no? ¿Y cómo Ujú. estás? No, estoy feliz. Y dices, ay, canijo, y dices, pues avísale a tu cuerpo, ¿no? Sí. Le decimos, ¿no? Porque no checa, decimos, no Exacto. checa. Bien, Entonces, hablábamos de mencionar las características de las heridas. ¿Nos puedes ajá, mencionar, pues, cuál sería la primera de ellas? sí, por ejemplo, en la herida del rechazo, ¿no? Vamos a mencionar la herida del rechazo, ¿no? Entonces, el rechazo, para empezar, desde que está en el vientre de la madre, se puede sentir. Simplemente, cuando a una mamá se da cuenta que está embarazada y si su reacción es decir, yo no quería estar embarazada, no quiero, me enojé, me dio miedo, me angustié, ya es un rechazo Así es. y, y lo está sintiendo. Él no Ujú, sabe qué pasa, pero él siente que algo no está bien. Por eso dice, oye, de grande, pero ¿por qué reacciona? ¿Por qué se siente? ¿Qué pasó? Y ujú. muchas veces por eso es tan importante, incluso yo les digo, hay que preguntarle a mamá, ¿cómo fue el embarazo? Hay que preguntarle a papá, ¿qué sentiste cuando supiste que estabas embarazada de mí? Así No es. para ir a juzgarlos, ni atacarlos, ni crucificarlos, para No. entender por qué me siento como me siento. Es importante encontrarme a mí mismo y Ujú, saber qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, todos podemos sentir rechazo por alguna realidad y la podemos cambiar, ¿no? De manera natural, ¿no? Pero el problema es que cuando, por ejemplo, los padres o los guías primordiales no hacen tampoco un acompañamiento adecuado, ¿sí me explico? O sea, por ejemplo, un niño naturalmente también, o sea, una niña, ¿no? Que tiene 2, 3 añitos por lo regular y ven al papá y piensan que es de ellos, pues, sí, ¿verdad? Y la mamá dice, es mi esposo, ¿no? Y lo acabo de ver con una sobrina que dice, ay, tu papá es mi esposo. No, es mío, dice, no es es mío. mío. Ujú. O sea, es algo normal, Sí. natural, pero si los padres no hacen el acompañamiento adecuado para hacer ese desprendimiento, pues va a haber un problema ahí se va Claro, a generar pueden un rivalizar desde su niño totalmente, herido, ¿no? totalmente, exactamente. Entonces ahí empieza a ver, ¿no? Entonces, desde aquí se empieza a convertir en una personalidad
que empieza a expresar rechazo por todo, pues, ¿no? Ujú, Entonces, incluso una de las características de esta herida es que suelen experimentar miedo a ser rechazados, pues, la herida, o sea, yo me siento que todo el mundo me rechaza, que ujú, no pertenece, que nadie me quiere, ¿no? O sea, ujú. me siento, incluso una otra característica muy dolorosa es que te sientes incapaz de enfrentar la vida tal y como es, ¿no? Crees, una persona con una herida del rechazo cree firmemente, o sea, que ni siquiera tiene derecho a existir. Estamos hablando ya de un caso ya extremo, ¿no? Que no Sí. puedes enfrentarte al mundo con tus propios recursos, ¿no? O sea, todo esto, pues, ¿no? Entonces, aquí sí es importante también mencionar, por ejemplo, estas heridas vienen muchas veces vienen transmitiéndose de generación en generación. O sea, un padre o una madre con heridas de rechazo, pues, ¿qué crees? Va a criar a su hijo con las heridas del rechazo. ¿Por qué? Porque no las ha sanado, pues, ¿no? Sí, Entonces, lo que me hace pensar esto que estás diciendo es que, pues no quiero generalizar, ¿no? Pero creo que hay una alta probabilidad de que todos estemos cortados con alguna de las tijeras, con alguna de la herida, ¿no? Precisamente por cómo se han transmitido de generación en generación, ¿no? Incluso los problemas sociales que pueda haber, ¿no? Como pues el alcoholismo, las adicciones, la ahí está. migración, ¿no? Exactamente, sí. El Todas, sentirte avergonzado de tu familia, el negar tus orígenes, o sea, son heridas, pues, ¿no? O sea, todo eso sí, viene de ahí. Entonces, por eso una sociedad está descompuesta, decimos. ¿Por qué? Porque todo el mundo está herido. Estamos, ¿no? Digo, estamos, sí. Pero lo estamos, importante de estamos hacerlo consciente, pues, cortados, ¿no? Por dentro, ¿no? Sí, 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 exacto. sí. Hay que hacernos conscientes y que no es algo como que vergonzoso, ¿no? O sea, y es importante identificar, por ejemplo, padres que están, por ejemplo, instalados en sus heridas de rechazo, son padres que están instalados en su propio mundo, ¿no? Son padres ausentes o aislados, ¿no? O tienen poca capacidad de como para manifestarse, ¿no? Con poder, con seguridad, con autoridad en lo que hacen. Dices tú, oye, ¿por qué tu hijo te come? ¿Y por qué tu hijo hace lo que quiere contigo, no? Porque muy probablemente el padre está con esas heridas y obviamente pues está malformando, por así decirlo, o maleducando, decimos, ¿no? Al hijo. Y ahí se van transmitiendo. Por eso yo les digo, ¿no? O sea, me doy cuenta que una persona con adicciones, por ejemplo, dices tú, bueno, trae heridas, pero esas heridas, ¿de dónde vienen? ¿Quién se las pasó a él? Ujú, ujú. ¿Sí me Sí. explico? ¿De dónde las agarró? Porque en un crecimiento sano, natural, no tendría por qué tenerlas, pues, ¿no? Entonces, Y que eh, muchas veces se toman decisiones precisamente desde la herida, ¿no? Y no sí, desde lo que la es mayor mejor, parte. no desde No, que no, es no, mejor no. para la otra persona, ¿no? Porque justo si venimos en donde hubo rechazo y también hubo ciertas prohibiciones, ¿no? Ya sea afectivas Exacto. o económicas, académicas, Ah, entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado adultos que dicen: "Es que yo a mis hijos no los regaño, ni les pongo reglas y les doy todo, porque yo no lo tuve", ¿no? exacto. Entonces, Ahí está la sobreprotección. y ahí es esta parte de tomar decisiones desde su herida personal, que no le está funcionando a sus Exactamente. hijos, ¿no? No hay Ujú. reglas, no hay estructura, no le estás dando una estructura, no le estás dando ese afecto sano, pues, ¿no? Y que Entonces, un padre que pareciera ausente, ¿no? A final de cuentas, porque totalmente, es un no hay padre una ausente. voz, no Es hay una una voz. forma de ausencia. Ajá. Igual, ¿no? Entonces, Ujú. o sea, un padre que es sobreprotector, ¿qué es lo que le está enseñando a su hijo, por ejemplo, no? Es una forma de miedo, ¿no? O sea, le Eso. estás diciendo, eres incapaz de Ujú. hacer las cosas por ti mismo, no tienes capacidad. Por eso yo les decía, ¿no? Por ejemplo, la sobreprotección es una Sí. forma muy clara de desamor, ¿no? Entonces, es importante aquí, por ejemplo, como una característica también, por ejemplo, de sanación para estas heridas, ¿no? Eso, entonces, es importante que la persona empiece como a reconocerse a sí mismo, Mm. que empiece a valorarse a sí mismo, que empiece a buscar sus propias virtudes, que se las empiece a identificar, ¿no? A aceptarnos y sentir que está bien así como somos, ¿no? Porque nos rechazamos desde el cuerpo Sí. físico, ¿no? Nos rechazamos como pensamos, como somos, como nos vemos, nos sentimos menos acomplejados o nos sentimos muy por encima, pues, ¿no? De los demás. Pero esa parte empezar a trabajar en aceptarnos tal y como somos. Yo les digo también, ya se acabó la guerra, ya se acabó la guerra, ¿no? Ya no es necesario que traigas esas máscaras, ¿no? De que al final de cuentas se transmite, ¿no? Se transmina, perdón, les digo, ¿no? Se transminan esas heridas en tus conductas, pues, ¿no? Ujú. Entonces,
Y es importante, ¿no? Y entender que, pues, como le decía al principio, ¿no? Esto es una filosofía de vida prácticamente, o sea, es algo es un estilo de vida que yo voy a empezar a practicar y por el resto de mi vida yo tengo que estar alerta, alerta de mí, con Ujú. una responsabilidad por mí. Y obviamente ya de ahí, pues, y también para ir cortando, les digo, ¿no? Para ir cortando esas cadenas muchas veces que ya vienen generacionales, pues, ¿no? Y Sí. entonces hay que irlas cortando, pero para poderlas cortar, pues hay que identificarlas, aceptarlas y tener la voluntad de trabajar en ellas, pues, ¿no? Ujú. Entonces, esa parte, ¿no? La otra herida, la del abandono, ¿no? También, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que Sí. son, nos vamos a ir dando cuenta que muchas son muy similares, pues, ¿no? Y Sí. como prácticamente casi es decir, si tienes una, vas a tener que pedir otras dos más. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí, 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 entonces hay que trabajar, ¿no? Entonces, obviamente que el abandono, pues, es algo que sí se da definitivamente en la infancia. ¿Por qué? Porque a una persona, a un adulto que se puede cuidar de sí mismo, que es, pues, digamos, autosuficiente, pues no lo Ujú. vamos a abandonar, ¿verdad? Pues ¿a quién Ujú. abandona? A un niño indefenso lo abandonas, incluso a un anciano o a Así es. una persona con capacidades diferentes también, que no Ujú. puede valerse por sí misma, pues se da el abandono, ¿no? Entonces, y este abandono, pues no es otra cosa más que una experiencia precisamente de una soledad, ¿no? O sea, el niño desde chiquito va a sentir esa soledad, esa experiencia de vacío, ¿no? Un padre que no proporciona alimento, protección, afecto, o que no le da una casa, una estabilidad, o que son ausentes en el proceso, es una forma de abandono, ¿no? Yo les digo, a veces Así es. creemos que la única forma de abandono pensamos que es, por ejemplo, cuando el papá se fue de casa o la mamá se fue de casa, ¿no? Y creemos que es la única forma de abandono, ¿no? ¿No? Y Pero todas las no, secuelas que deja eso en el camino, ¿no? exactamente, ¿no? Y les digo, ¿sabes qué? No, a veces el papá sí vive ahí, la mamá viven todos en la misma casa, pero no hay un vínculo, no Ujú. hay un Ujú. contacto, pues sí, sí, cada quien anda en su mundo, eso es un Sí. abandono, eres un niño abandonado, pues, ¿no? Entonces es una ausencia física, emocional, ¿verdad? Es una ausencia que obviamente va a generar una gran angustia. Si, no, si el niño no se siente conectado, si el niño no se siente que le ponen atención, o sea, el niño va a empezar a generar esa angustia, esa soledad, esa inseguridad, o sea, esa desprotección, decimos, ¿no? Entonces, toda esa forma. Y la otra también es, cuando no ponemos límites, también estamos haciendo un abandono, pues, ¿no? Cuando no damos una estructura, que precisamente en la estructura están los límites y todo esto, Ujú. los dejamos que crezcan como quieran, es una forma de abandono también, es Sí. importante entenderlo y se va a ver Así es. Sí. reflejado en tus conductas, ¿no? Entonces, Lo y tú vas a importante mirar, de sí, hacer la diferencia, ¿no? Es importante marcar la diferencia, no es lo mismo aquí en la familia que en la sociedad, que en la escuela, que en una pareja, que con tus hermanas, con tu mamá, con tus amigos, o sea, todo es diferente. Hay cosas a lo mejor que pueden estar así como muy generalizadas, como los valores, ¿no? O sea, el respeto es el respeto, ¿no? Pero hay cosas que necesitamos entender que hacen una diferencia y justo cuando eso no se marca, pues viene también esta parte que tú decías, ¿no? De uno de los nutrientes, ¿no? Es la parte de el sentido de pertenencia, ¿no? O exacto, sea, en el abandono, pues, o sea, no hay un sentido de pertenencia, lo que aumenta el factor de riesgo para el consumo, ¿no? ahí está la ausencia de los nutrientes, cómo están generando estas heridas, ¿no? Entonces, imagínate, un niño abandonado, un niño que creció en ese abandono emocional, en esa falta de sentido de pertenencia, como mencionas ahorita, o sea, imagínate lo de adulto, ¿no? Pues es una persona que necesita de otros para Ujú. sobrevivir, Así porque es. por sí mismo no logra nada, ¿no? ¿Verdad? Piensa que las cosas son difíciles y que lo que le hagan, pues está bien, lo debe de aguantar y quedarse callado, porque así es la vida, decimos, ¿no? O sea, es Sí, absurdo, ¿no? o cuántas veces, Juan, no hemos también observado, porque hemos compartido pacientes, ¿no? De cómo defienden y el sentido de lealtad que tienen a los grupos, pues como a pandillas, ¿no? Sí, sí, A los exacto. grupos, pues Ahí criminales, está, ¿no? ahí está, precisamente, ¿no? Ahí lo Porque ahí fueron a encontrar. entra exactamente. Entonces es una necesidad natural del ser humano y si hay una herida, es muy grande la necesidad. Entonces, ¿qué dicen? Son mis hermanos. Oye, pero Ah, es que te traicionaron, si sí, casi te matan ellos mismos. No, no, así es esto.
Así Voy a dar se la vida, ¿no? Ujú, yo doy la vida por ellos, y oye, pero pues si casi ujú, ellos mismos te están matando, ¿no? ujú, Entonces, es esa parte, ¿no? Entonces, y obviamente, y una persona, por ejemplo, que en otras circunstancias, que nunca ha usado sustancias o algo, o sea, donde quiera que esté en su trabajo, en un grupo que pertenezca, incluso en una relación, o sea, él va a pensar que él necesita sacrificarse ujú. para que lo puedan amar, Sí, decimos, claro. ¿no? Ujú, Obviamente, pues, sí, digo, ya viendo un poquito de cordura, sabemos que, pues, qué locura, pues, ¿no? sí, Eso, sí. porque piensa que todos lo van a abandonar, es bien triste, ¿no? O sea, es bien doloroso estar con un sentimiento de pensar que todos te van a abandonar. De hecho, por eso las personas celosas dicen, no, pues es que es inseguro. Sí, pero ¿por qué es inseguro? ¿Qué heridas trae ahí? ¿Sí me Ujú, explico? ¿Por qué es celoso? Una persona que es celosa, por ejemplo, o sea, es celoso con su novia o con su novio, ¿verdad? Es celoso con sus amigos. O sea, si yo tengo un amigo, si yo soy una persona celosa, yo tengo un amigo que quiero mucho, y yo me siento bien a gusto con él, lo quiero mucho y todo, pero yo traigo esa herida de abandono. Si yo miro que llega otra persona y lo miro que él empieza a hacer amistad con él, a mí me va a dar coraje. Y bueno, es sano como que de repente si hey, celos, decimos, hay límites, ¿no? Pero ujú, ya me empieza a poner mal, a angustiar, a dar miedo, a enojarme, ¿no? A mirar como enemigo al que se acercó allá, me lo va a quitar, pues, y este me va a abandonar. No nos damos cuenta que el amor es infinito, ¿no? Que podemos ujú, tener miles de amigos y amarlos a todos y entre todos amarnos. No lo ujú. vemos eso, pues, cuando está esa herida del abandono, ¿no? Entonces, piensa que amar significa perder la identidad, pues, ¿no? Ujú, ujú. O, no sé, o entregarte, perderte a ti mismo y dejar que decir, ay, me convierto en uno solo con mi pareja, decimos, ¿no? A ver, espérate, Sí, que es hay cuando algo. vemos tantos atropellos, ¿no? Personas golpeadas, violentadas, pues muchas veces prostituidas, ¿no? Abusadas de muchas formas. Este, Exactamente. ¿Cuántas veces hemos escuchado familiares o parejas que se han puesto a consumir junto con su familiar por el temor, ¿no? De perderlo, ¿no? O O le compran, cómo van se y se la compran, mimetizan, ¿sí? ¿sí? Sí, Van y sí, le compran, y creo que mi mamá me la compra, y dices tú, ah, caray, ¿eso qué rollo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, sí, ¿cómo le traes la muerte a tu propio hijo, ¿no? O a tu esposo, ¿verdad? O a sí. tu esposa, o a tu mamá, lo que quieras, pues, ¿no? Pues Ujú, es la locura de las heridas emocionales, ¿no? De las heridas de la infancia, como en este caso, pues la que estamos viendo ahorita, que es la del abandono, ¿no? Entonces aquí la persona necesita restablecer lo que siente que se le negó, ¿no? O sea, que ujú. te identifique, ¿sabes? Que sí, tenías todo el derecho humano y divino de recibir atención, amor, cariño, pero ¿sabes qué? No te lo dieron. Esa es tu realidad. Ahora tienes que buscar la manera en cómo lo vas a encontrar, ¿no? Cómo vas a encontrar estructura, ¿verdad? A tu vida, porque no estás condenado. O sea, si no te lo Eso. dieron de niño, Ujú, no tienes, ya estás condenado. No, esa es la exacto. buena noticia, ¿no? Sí, Que sí, decimos cierre medio, ¿no? Sí, 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 hay. sí. Sí, sí, o sea, si no, imagínate, ¿no? Entonces ya estaríamos todos condenados, pues, ¿no? Entonces, no es, ¿no? Entonces, y obviamente tiene que empezar a aprender a poner límites a ella misma y a otros, el empezar a restablecer todo eso perdido y darse ella misma protección, ¿no? Entonces, o sea, darte el derecho de decir, sabes que soy valioso, pues, ¿no? Me voy a comprometer conmigo mismo, esto que voy a hacer lo voy a hacer para mí, me voy a reconocer a mí, cualquier proyecto de vida, voy a decir que no, ¿sabes qué? No, no me gusta que alguien, que la forma en el apodo que me pusieron, en el Ujú, trabajo, no me ujú, gusta, me sentí mal, y voy a decir, es que no quiero que me vuelvas a decir así, por favor. ujú. O sea, empiezas a poner límites, empiezas a darte tu lugar, decimos, ¿no? Entonces, son situaciones que la persona puede ir haciendo, ¿no? Y recordar, todos los días hay victorias, les digo, ¿no? Tenemos todas las victorias, se van haciendo todos los días, todo el día, todo el día. Cada batalla, cada que pusiste un límite, es una batalla ganada. Y si de repente la perdiste, vuélvete a levantar y síguele, o sea, persevera, te lo debes, lo necesitas, te lo mereces, y obviamente tiene mucho que ver de las personas de las que yo me rodeo y la red de apoyo que yo voy a ir formando ya de adulto, pues, ¿no? Pues el Sí, daño ya está hecho, ¿no? Pues ahora vamos a ponerle el remedio, ¿no? Entonces sí es importante ir viendo esa parte, ¿no? Tenemos aquí otra herida, que es la herida de la traición, ¿no? Es tan común, tan tan común dolorosa. y tan dolorosa también. Entonces,
obviamente es un sentimiento profundo de dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas no son lo que yo esperaba que fueran. Y vámonos rápidamente a decir un niño, ¿no? ¿Qué esperas de tu papá? ¿Qué esperas de tu mamá? Ujú, Pues espero que me diga que me ama, ujú. espero que me dé de comer, espero que me diga me siento orgulloso de ti, Sí. espero que me abrace con cariño, con amor. Y si no me da eso, si el niño no recibe eso, ahí está la traición. Está siendo traicionados sus derechos más, ¿cómo se llama? Más básicos. Ujú, Como todo ser humano nacemos con esos derechos. Yo le digo, es un derecho humano y divino que tienes, ¿no? A ujú. recibir todos estos nutrientes. Si no te lo están dando, te están traicionando, pues, ¿no? Y eso duele, ¿no? O sea, Sí, o la persona, imagínate, ¿no? Si yo tengo un papá golpeador, si me explico, que me golpea, que se la pasa golpeándome, pues yo espero que mi padre me proteja, pero si así me es. está golpeando, me pone en riesgo mi vida, ¿cómo crees que me voy a poner yo? O sea, aparte de abandonado, rechazado, traicionado, o sea, todos nos van llevando, pues, ¿no? Si Entonces no yo me siento, esperas, perdón, no esperas que las personas que en teoría tuvieran que darte todo el amor y el nutriente sean quienes te lo están retirando. Entonces, la vida se exactamente, vuelve un poco amenazante, ¿no? Si de quien exacto, las máximas exactamente. personas, autoridades, no me lo dieron, entonces en el Ajá. mundo en dónde, ¿no? Y en cierto punto de la vida, exacto, en cierto punto de la vida, hasta por eso los hijos quieren también el respeto por los padres. Pues Sí, entendemos que dicen, me tienes que respetar porque soy tu padre, pero a ver, vamos a ver, no tienes ni que pedirlo cuando se han dado las cosas de manera sana, pues no. sí, Si me explico, correcto. al contrario, oye, pues me fallaste, me abandonaste, me rechazaste, me traicionaste, esa es una realidad, ¿no? Entonces, y la herida de traición, o sea, es una experiencia de incertidumbre, ¿no? O sea, de qué va a pasar conmigo, y ahorita quién me va a hacer y este otro, ¿qué? ¿No? Entonces, cuando un niño se siente en peligro, que persigue, que por ejemplo tiene padres que son muy ansiosos o incapaces Mm, de darle paz, o sea, sí, va a crecer la incertidumbre y la angustia, ¿no? Entonces, la traición es una manera como una forma de miedo ante la amenaza, por así decirlo, prácticamente es como si fuera un mecanismo de defensa, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, pero es más que nada pérdida de confianza en sí mismo, pues, y pérdida de confianza en la vida también. Entonces, obviamente, imagínate, ¿no? O sea, es muy doloroso, ¿no? Entonces, y va a generar también, esta persona, obviamente, con el paso del tiempo, va a generar una gran necesidad de controlarlo todo. Pues. Una persona con la herida de la traición tiene necesidad de tenerlo todo bien controlado. ¿Para qué? Para que no lo traicionen, claro. para que no lo hagan sufrir otra vez, para que no lo hagan sentir dolor y todas estas situaciones que llevan las heridas, ¿no? Entonces, incluso le decimos a veces hacen como complejos como de adivinos, ¿no? Les digo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, porque para empezar son personas sumamente controladoras. O sea, una persona con una herida de traición, una de sus máximas características es que es una persona sumamente controladora, ¿no? Que según él en su prácticamente como tipo paranoia, por así decirlo, Sí, sí, sí. lee la mente de las personas, ¿no? O sea, él sabe Y, lo que pasa por las cabezas de las personas, ¿no? y, Canijo. y esa es la parte irónica porque en el intento de estar controlando es donde más están sufriendo también, porque al final Claro, eso no es, yo no les es digo cierto yo, que pueden controlar nada, no pueden adivinar no, nada, no lo no. pueden anticipar. Por eso yo les digo, ya se acabó la guerra, ya relájate. Estás Sí, en una guerra por querer tener todo controlado. Es algo totalmente absurdo, pues, totalmente absurdo, ¿no? Entonces, o sea, esta persona cree que las miradas, él interpreta las miradas. O sea, es una persona que tú le dices, oye, qué inteligente eres. Y la persona dice, a ver, ¿por qué me dijo que soy inteligente? Algo quiere, se me hace que algo quiere conseguir, de seguro ahorita me va a pedir un favor y siempre estás así en ese tipo de defensivos. O tiene una pareja y la pareja le dice, te amo mucho, mi amor, y es para acá, dice, ah, caray, a ver, no, se me hace que ahorita me va a pedir dinero, o de seguro quiere que, no sé, cualquier otra situación que la lleve con su mamá o con su papá, o no sé, algo así. ¿Por qué? Porque no cree, o sea, no cree que la persona le está diciendo de corazón que lo sí, o aman, sea, pues, no, ¿no? no, no están Por tampoco reconocimiento, acostumbrados a ser validados, a ser ¿no? vistos, ¿no? Así es, exactamente. ¿Por qué? Porque traes esa herida muy arraigada, ¿no? La herida de la presión, ¿no? Entonces, no, se le dificulta mucho a estas personas con las heridas de la traición el poderse adaptar, ¿no?
a la realidad, el poderse adaptar a la realidad. Cualquier situación que se salga de control le frustra, lo enoja, o sea, no sabe disfrutar, no hay espontaneidad, no hay flexibilidad, o sea, es una rigidez, o sea, impresionante, ¿no? Entonces, eh, eh, todo el tiempo quiere tener todo bajo control. Cualquier movimiento que se le salga le ocasiona miedo, pues. Sí, es Eso es como miedo. una reacción infantil, ¿no? Le ocasiona Exacto, miedo como totalmente. cuando era niño o Es el niño niña. herido, es el niño herido, pues. Somos adultos, les digo, somos adultos, o les digo más bien, es un niño encerrado en un cuerpo de adulto, pues. Es un Ujú, niño herido, o sea, lo que estoy manifestando son comportamientos, claro, inmaduros, infantiles. ¿Por qué? Porque hay ujú. un niño ahí que está herido y hay que atenderlo y hay que sanarlo, ¿no? Entonces, hay que empezar a tener respeto por sus verdaderas necesidades, ¿no? Hay que Ujú. empezar a desarrollar la capacidad de recibir, de escuchar, ¿verdad? De A escuchar, verlo. a ver, Ujú. sí, claro, ¿no? Entonces, entender que sabes qué decir, a ver, ya pasó el peligro. O sea, fue un mecanismo de defensa que tal vez me ayudó a sobrevivir, tal vez en una etapa de mi vida, ¿no? Ujú, Digo, como quieras y me sirvió, pero ya ahorita ya no es necesario, pues, ¿no? ujú. Ya es importante que esta persona empiece a desarrollar una confianza en las personas, en la vida, ¿verdad? Que pueda empezar a sentir en paz, ¿no? Entonces hay que empezar a restituir esa fe, ¿no? Decimos en el amor, o si eres creyente en Dios, en la vida, ¿no? Entonces saber que no todo lo vas a saber, que hay cosas que no entiendes de la vida y de las personas, ¿no? Pero que es válido, que no pasa nada, pues. O sea, la vida es imperfecta y así es maravillosa, ¿no? Nosotros somos imperfectos y así somos maravillosos, ¿no? Les Así digo yo, es. somos maravillosamente, imperfectamente humanos, ¿no? Entonces, Ujú, esta es la parte que vamos entendiendo, ¿no? Aquí, con respecto a la herida de la traición, ¿no? Y ujú, está la herida de la humillación también, ¿no? Esta herida, por lo general, se da, o principalmente, ¿no? Se da así como, por ejemplo, precisamente en una vergüenza por la familia, ¿no? O sea, me avergüenzo de mi familia, me avergüenzo de mi origen, ¿no? Y de ahí empieza a generar una vergüenza por quién soy yo, ¿verdad? ujú, No me gusta, ¿no? O sea, obviamente hay que ver, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo, pero un amigo que él decía que él sufría mucho porque su mamá tenía una imperfección en un ojo, ¿no? Así como que el ojito lo tenía así como que se le ido para un lado, pues, ¿no? ujú. Así perdido, pues como que se le perdía el ojito a la señora y él sentía mucha vergüenza de ella. O sea, cuando la mamá iba por él a la escuela, él se sentía avergonzado, ¿no? Entonces, él se sentía como humillado, como que dices tú, y eso no está bien, ¿no? No está bien que yo tenga eso. Y empiezas a generar, y si no lo tratas, si no se Ujú, atiende, o ujú, sea, es un ejemplo, pues, ¿no? Entonces, empiezas a sentir, ¿no? Entonces, una persona con la herida de la humillación, o sea, también empieza a desarrollar una personalidad que va a ser muy complaciente, ¿no? Generosa y que obviamente también busca ser aceptado y que busca ser agradable, ¿no? Para que ujú. digan que nice eres, decimos, El ¿no? Que agradable reconocimiento. el reconocimiento, ¿no? Entonces, incluso se empieza a portar como mamá o papá, ¿no? Protector, ¿no? Pero con sus amigos, con sus familiares, o sea, hasta con su pareja, ¿no? O sea, Mm, con todo el mundo, ¿no? ¿Por muy qué? Porque servicial. sí, le gusta resolver los problemas de todos, le gusta escuchar a los demás, poner atención en todos, menos en sí mismo, pues. Y aparentemente aquí esto es así como que delicado, por así decirlo, porque si vemos, oh, podemos decir qué buena persona es, qué altruista es, ¿no? Pero hay que revisarlo, qué lo está moviendo realmente a ser altruista, ¿no? Porque al final de cuentas, esa forma en la que me desprendo de mí también, en la que me gusta andar rescatando, en la que me gusta andar solucionándole los problemas a los demás, es como, para mí, para la persona con esta herida, sería como el pago para ser aceptado por todos, porque él mismo o ella misma se está rechazando, pues, ¿no? Entonces, esta persona, si alguien tiene algún problema, o sea, de lo que le pidas, o sea, va a buscar cómo te lo va a resolver. O sea, se va a olvidar, es de los que ahorita dejo mi trabajo, oye, espera, que te van a correr, no me importa, ahorita te voy a ir a resolver tu problema, ¿no? Si, Busca la espérate, aprobación. no. Sí, exactamente, ¿no? Porque es una forma como de buscar cómo sentirse aceptado y Ujú, como si fuera un pago, ¿no? Por ujú, por sentirse así, pues, ¿no? Entonces, no, entonces, y es importante aquí también para la persona con estas heridas, pues que entienda, ¿no? Que nuestros padres, al final de cuentas, le decimos, no, pues nos dieron lo que tenían, ¿no? Lo que había, o sea, exacto.
eso nos dieron, pues, ¿no? Eso hay, Qué ¿verdad? importante Entonces, eso, porque me parece también la parte que, bueno, parte del proceso, creo yo, es el poder ser empáticos con totalmente. quienes en su momento estuvieron como pudieron, incluso con su ausencia, si lo que nos dejaron fue su ausencia y solamente llegaron a darnos vida y retirarse, pues ese fue el recurso, Exacto, exactamente, no ¿no? había más. Caray, ¿no? Y dices, ay, pero es que yo quiero, y que quiero que me vengan a pedir perdón y que quiero volver a ser niño para que me recompensen todo. No, ya no va a pasar eso, ya no va a Exacto, ya pasar no. eso. Entonces, el sanar esta herida es algo muy importante incluso para todo ser humano recuperar, si es que no lo tiene, ese orgullo familiar. O sea, es importante que el ser humano se sienta orgulloso de sus orígenes, Ujú, de dónde viene. ¿Sí me explico? Y porque una persona que se avergüenza de su padre o de su madre o de su familia en general, pues no va a sanar y va a sufrir, y y va a de sufrir, hecho, ¿no? se pierde también las generaciones, venideras la oportunidad de conocer Sí, las memorias, los sí, orígenes, ¿no? muy Eh, importante eso. Y al ujú, final de cuentas, digo yo, y en serio, porque tantos casos ujú, que hemos visto, ¿no? Con los sí, que hemos ahí tratado y hasta en lo personal también, sí, ¿verdad? Y decimos, ¿sabes qué? Por muy feo que haya estado la situación, ¿verdad? Por muy grave que digas tú, ¿sabes que mi familia no es de lo ujú, peor, que, así por así decirlo? Siempre va a haber algo bueno, claro, siempre, sí, siempre, siempre, ¿no? Siempre va a haber algo bueno, ¿no? Y entonces por eso es tan importante hacer una búsqueda por así decirlo, de una manera como neutral, pues, ¿no? O ujú, sea, vamos a hacerlo de una manera imparcial, de vamos a buscar. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es sanar. Entonces yo me voy a fijar, porque ya estoy acostumbrado, como estoy enojado, como traigo estas heridas, yo solamente me enfoco en lo negativo, pues, ¿no? ujú, Pero entonces yo quiero sanar, voy a hacer a un lado mi coraje, mi resentimiento, mi ira, todas esas heridas, y voy a ver realmente de una manera neutral, y voy a encontrar que sí había cosas buenas. De ujú, repente sí en su momento me dieron algo, o que de repente vino un tío y me ayudó, y que de repente vino un primo también y sí me dio un abrazo y sí me dieron cariño. De repente empiezas a encontrar por ahí cosas que dices tú, a ver, realmente, o dices tú, ¿sabes qué? Yo nunca me di cuenta del esfuerzo que hacía mi padre para traer la comida a la casa, ¿no? Y yo me ujú, enojaba, y me sentía avergonzado incluso de él, ¿no? ujú, Entonces te empiezas a dar cuenta y ahí empiezas a recapacitar y a recuperar el orgullo por el origen del cual tú vienes, ¿no? Del cual tu ujú, genética decimos, ¿no? Entonces, ujú, y entender, al final de cuentas también entender, mira, yo no los voy a curar a ellos, yo no los voy a cambiar a ellos, pues no. Lo que sí puedo es curarme a mí, ujú, cambiar ujú. a mí, y eso va a cambiar mi manera de interpretar las cosas, pues, ¿no? Entonces, es importante que vayamos viendo esto, ¿no? Y Bien. la otra herida, la de la injusticia, también son heridas que también son, es que todas estas es tan común, ¿no? Hoy en día en la sociedad todas, ¿no? Por eso estas son así como que las básicas, pues, ¿no? Pero obviamente de ahí pues hay muchas situaciones que surgen, ¿no? A raíz de tener estas heridas, ¿no? Entonces, pero principalmente la injusticia, pues es como una persona con esta herida, o sea, viene a sentir así como un dolor muy profundo, porque han sido violentados sus derechos, pues sus derechos naturales, humanos, con los que todo ser humano viene a este mundo y los tenemos, pues, ¿no? Entonces, si fueron violentados esos derechos, es injusto, pues, ¿no? Entonces, obviamente, si el niño, si el infante crece en un estado, por ejemplo, de extrema vulnerabilidad, ¿no? O sea, o de indefensión, donde no hay una protección también igual, ¿no? Donde no hay un cuidado, ¿no? Si está bajo una autoridad muy abusiva o padres muy abusivos o una realidad injusta, ¿verdad? Va a empezar a generar, ¿no? Incluso también, por ejemplo, algo que puede generar esta herida es, por ejemplo, si un niño tiene un hermanito, ¿verdad? Que tiene digamos, una discapacidad, ¿no? O de capacidades diferentes, ¿no? Más bien podríamos decirlo. Entonces, el niño lo percibe como algo injusto, porque él ama Ujú, a su hermanito, ¿no? Él ama a su hermano y dice, ¿por qué mi hermano nació así, no? Entonces, si todas esas partes no se tratan de la ujú, manera adecuada y no se le orienta y se va entendiendo todo lo que está sucediendo, el niño va a crecer con esa herida, pues, ¿no? Entonces, son todas esas experiencias como de impotencia, ¿no? Todas aquellas experiencias que no puedo hacer yo nada y no me gusta lo que está pasando,
van a crear ese dolor de la injusticia, ¿no? Entonces, toda esta parte también es muy importante entender que esta herida, o sea, necesita que el niño, o sea, o toda esta herida que se ha despertado en el niño necesita inmediatamente atenderse, hablarse, orientarlo, abrazarlo y explicarles, ¿no? Decimos lo que está pasando, porque al final de cuentas, si nadie le dice nada también, si nadie le Así es. explica, incluso todavía si los papás todavía fomentan esto, y tú dices, no, sí, es una injusticia, y yo, peor todavía, ¿no? Entonces, Sí. porque al final de cuentas también es una manera de ignorarlo y rechazarlo al niño. O sea, el niño tiene que ser, que se le tiene que explicar. Y de hecho en todas, ¿no? En todas las situaciones que están surgiendo, a los niños ya no es el que soy tu padre y así se hacen las cosas, ¿no? O sea, a los Ujú. niños hay que explicarles para que ellos empiecen a A desarrollar su capacidad razonar. de razonamiento, exactamente, ¿no? Entonces, por lo regular, una persona que crece en un ambiente donde es muy autoritario, muy severo, muy rígido, va a generar esta herida, ¿no? De las injusticias, ¿no? Entonces, si ambos padres, por ejemplo, también llenos de heridas, son unos padres perfeccionistas, que se la pasan persiguiendo los errores nada más, ¿no? Pues imagínate, ¿no? O sea, cuando una persona es un niño, o sea, la aceptación de los padres es básica, o sea, es básica, si esta no es negociable, pues, ¿no? O sea, Sí, es es básica, ¿no? necesaria. Entonces, muy necesaria, ¿no? Entonces, si no está esta aceptación, o sea, el niño de repente, porque dice, oye, ese niño se porta como adulto, como grande, ¿no? O sea, Ujú. hay una herida ahí de injusticia, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué? Porque no se permite equivocarse, ¿verdad? Y, O sea, y, necesita la aprobación de los padres. y muchas veces si los padres traen una herida de injusticia, pues es difícil que validen, ¿no? A su hijo. ¿Por qué? Porque acercarse a esa herida, a la herida de los niños o las niñas, es acercarse a la herida propia, ¿no? Y si hay algo ahí no resuelto, No, pues se vuelve muy complicado. totalmente, ¿no? Entonces, un padre con una herida de injusticia no te va a dar derecho a equivocarte. O sea, no está permitido el error, no está permitido el equivocarte. Dices tú, oye, entonces, ¿cómo voy a aprender, no? El Ujú, error. sí, Digo, los errores y las equivocaciones son maravillosas porque así es. nos enseñan mucho, ¿no? Entonces, esos padres con esas heridas, o sea, se sienten realizados cuando tienen hijos adultos, ¿no? Cuando llegan unos niños a una casa y se sienta el niño, un niño de 6 años, 7 años, que lo ves tú que se sienta y que no se mueve. Y dices tú, ¿y qué dice? El padre bien orgulloso, no, mira mi hijo qué bien portado, mira los otros el relajo que traen, la corredera, la gritadera, la brincadera que traen, y mi hijo, no, mira, aquí sentadito, ¿no? Qué ejemplar, ¿no? No me da problemas, no me da dolores de cabeza. Dice, no, hombre, lo estás Tanta exigencia. Ujú, mutilando, lo estás mutilando al pobre niño, ¿no? O sea, así es. Ujú, imagínate, entonces el niño por dentro está sufriendo porque quiere ir a jugar, porque quiere ujú, gritar, ujú. ¿verdad? Porque no quiere andar de trajecito, quiere andar de shorts y de camiseta y con sus tenis todos revolcados, ¿no? Sí, la espontaneidad se ve ahí suprimida totalmente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces empiezan a crecer en procesos tan rígidos que les va a costar de grande, les va a costar mucho, mucho trabajo, mucha dificultad el poderse adaptar, ¿no? Y al final de cuentas ellos empiezan a desarrollar esa parte donde empiezan a ser perseguidores de sí mismos, les decimos, ¿no? O sea, no te vas a permitir, nomás te vas a estar mirando cómo ser mejor, cómo ser personas perfeccionistas, decimos, ¿no? Mm, Una persona perfeccionista hay que revisar porque muy probablemente trae esa herida, la herida de la injusticia, ¿no? Entonces, ujú. son personas que incluso laboralmente llegan a ser muy exitosos, ¿no? Llegan a ser hasta grandes científicos. ¿Pero por Sí. qué? Pero dices tú, bueno, y el padre pues bien orgulloso, pero a ver, vamos a ver cómo se siente por dentro esta persona, ¿no? Es Mm, feliz, tiene paz, se siente alegre con la vida, tiene una buena relación familiar, si sí. tiene pareja, cómo están sus vínculos, si tiene hijos, cómo están los vínculos con sus hijos, y ahí vamos a ver que muy Ujú, probablemente también ya se pasaron las heridas, ujú, también ya ahí van las generaciones, ¿no? Entonces, siempre van a dar la impresión de que todo tienen bajo control. Son personas que les encantan mucho los retos, pero demasiado, ponerse metas, ¿verdad? Entonces, siempre son críticos, pero así tajantes, ¿no? Muy tajantes, les gusta estar en constante, ¿cómo se llama? Competición, ¿no? O sea, estar compitiendo, perdón, estar siempre compitiendo, ¿no? O sea, son personas que aprendieron que deben de ser perfectas, ¿no? Que deben de ser mejores que los demás. Decimos, ¿sabes? Un padre que le dice, ¿sabes? Que no te dejes de nadie porque no dejes que nadie sea mejor que tú. Dices tú, sí, bastante anda, rígidos. Ujú, no, bastante rígido, ¿no? Entonces va a generar esta parte, ¿no? Entonces,
aquí bien importante, para ir cerrando aquí con esto, es que por ejemplo, para poder encontrar cómo sanar, por ejemplo, esta herida, ¿no? O sea, es empezar igualmente a reconocer qué nos fue negado, ¿no? ¿Qué nos fue negado? Igual es lo casi siempre va a ser esa premisa, ¿no? En todas las heridas, ¿no? ¿Qué nos fue negado? ¿Qué era lo que nos merecíamos? Que nos fue negado, ¿no? Entonces, que si nos faltó atención, si nos faltó afecto, si nos faltó aprendizaje, tener ese sentido de pertenencia, todo eso, esto es lo mismo casi siempre en todas las heridas, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener como padres, ¿no? Pues digo yo, porque pues, también soy padre, ¿no? Es muy importante tener la capacidad de dar lo que nos negaron, ¿no? O sea un adulto, para que no esto no siga pasando, o sea, tienes la responsabilidad, casi que yo digo yo, la obligación de atender incluso esta herida, ¿no? Por ejemplo, esta herida de la injusticia, ¿no? Entonces, para que un adulto que ya identifica que tiene, por ejemplo, esta herida, pues tiene que empezar a hacer ahora sí que como un niño, ¿no? ¿Cómo es un Sí, niño? O sea, ¿cómo es un niño? Un niño es es más flexible, espontáneo, sí. espontáneo, con capacidad de asombro, ¿no? O sea, Ujú. le gusta jugar, es alegre, ¿no? Es más, Curioso. Ujú. y curioso, pues un niño disfruta el derecho hasta de equivocarse, ¿no? Se ríe de sus propios errores, ¿no? Sí, que Dices, fíjate, Juan, que creo que también tiene que ver esto, a lo mejor pues en cualquier tipo de herida, ¿no? El reconocer que nuestros padres pues se han equivocado. O sea, sí, también, sí, totalmente, sí, y lo otro es también reconocer que pues sí, o sea, me toca aceptar que a mí me tocó eso, ¿no? Y que puedo así es, hacer algo con eso. O sea, a mí también, me traicionaron, a mí también me sí, me abandonaron en algún momento, abandonaron, porque también a por- veces eh, lo claro, dolor, lo doloroso es reconocer, ¿no? A mí también me pasó, ¿no? exacto, 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 claro, por eso es lo que decíamos, pero ¿qué prefieres? ¿Que te duele ahorita un rato o que agonices por el resto de tu vida? Pues, ¿no? Claro, Va a doler. Y es bien importante aquí, decimos yo, cuando yo les digo también, ¿no? Cuando tú encuentras un espacio donde puedes empezar a sanar, o sea, es un tesoro, ¿no? Es decir, yo voy con mi terapeuta, ¿verdad? Voy con mi terapeuta y es mi espacio, donde, o sea, es algo maravilloso, porque ese es mi espacio, sí, ¿verdad? Donde yo puedo ser, o sea, yo no voy a andar en la calle con cualquier persona diciéndole que estoy lleno de heridas. No, yo voy a ir para empezar, voy a ir con una persona que me va a apoyar, que me va a orientar así y, es. y que no me va a juzgar, que no se va a burlar de mí, que no se va a reír de mí, y incluso que no me va a decir que está bien y que está No, no, mal. no te va a regañar tampoco, o sea, No, o sea, me va a ayudar a encontrarme a mí mismo, pues, a encontrar el origen, a encontrar por dónde empezó y cómo lo puedo ir poniendo en orden, ¿no? Cómo puedo ir poniéndome en orden emocionalmente. Y es bien maravilloso porque, de hecho, todas estas heridas que puede tener un adulto, si es una, si son dos, si son tres, yo siempre lo he dicho, ¿no? Incluso por procesos personales también. O sea, todas estas heridas son verdaderamente fuentes de sabiduría y de aprendizaje cuando logras esa transformación, cuando logras sanarlas, cuando logras salir adelante, o sea, eres un resiliente, ¿no? Eres un resiliente, le digo, o sea, eres una persona que viene, o sea, todo, como soldado, todo balaseado, le digo, ¿no? O sea, sí, todo sí, herido, todo revolcado, y llegas a un hospital a que te curen y te sientes orgulloso de ti mismo de una manera muy sana, de una manera muy equilibrada, sientes un amor muy profundo hacia la vida, hacia las personas, hacia tus amigos, hacia tus padres, por lo que hayan sido y como hayan sido, ¿verdad? Por tu pareja, o creo sea, que por... creo que es un buen indicador, ¿no? En la parte de cómo saber que estás avanzando en este proceso, ¿no? De ir curando es la gratitud, ¿no? El sentirse agradecido por lo ocurrido, como haya Exactamente. pasado. Y les digo yo, ya cuando dices, cuando logras decir, qué bueno que viví lo que viví, y dices, ay, con mi respeto, les digo, no, o sea, ya lo, qué bueno que lo viví. Digo, aunque dijeras, si vuelvo a nacer, no lo quiero volver a vivir, no le hace. Pero Mm, como ya lo viviste, dices, qué bueno, ¿no? ujú, Qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que elegí darme todo lo que me fue negado. Yo voy a ujú. encontrar la manera de cómo dármelo. Ya no Es- dejo de depender que ya no voy a decir, si mi pareja me deja, yo me muero, ¿verdad? Si mis amigos no me quieren hablar, yo me voy a deprimir y la vida ya no tiene sentido. O sea, ya eso se acabó eso, porque no dependo de algo externo, ¿no?
sino dependo. Y me va a doler, claro, pues me va a doler, pero aprendo, Sí, es parte normal de la vida, pues, que si un amigo sí. se va, si una pareja, si hay una ruptura, que si mi mamá muere, ¿verdad? Y cosas así, que si mi papá enferma, que si mi hijo lo atropellaron, o sea, va a doler, claro que va a doler, pero no se me va a acabar el mundo, pues, Y no se me va. lo otro es también que no es un factor de suerte, ¿no? Así como no viene de afuera, tampoco es la suerte que te toca cuando algo te pasa con las parejas, sino cómo eliges a tu pareja. Y también tiene que ver, ¿no? La parte de que tampoco el tiempo por sí solo cura todo, ¿no? O sea, hay que ser No, uno debe ser es activo en novelesco, le ese, digo, es novelesco ese, debe uno ser muy activo en el tiempo, ¿no? No es nada más, totalmente, este, totalmente. ni lo vas a olvidar tampoco, ni se te va a pasar. Necesitas Tienes que hacer ser algo con ello. firme. Exactamente, y entender que es un proceso, perdón, ¿verdad? Es un proceso de amor, ¿no? Es un proceso de amor el cual requiere que seas paciente, que seas Así es. constante y que seas bien, Ujú. bien determinado, porque a veces nos vamos a equivocar y de repente ya es como decir, ya recaí. ¿Sí Eso. me explico? Es lo que yo le digo por ejemplo, a las personas que consumen sustancias, ¿no? Ujú, Les digo, ¿sabes qué? La recaída no es que ya volviste a consumir la droga, ¿no? Que tú ujú. usabas, ¿no? O sea, Sí. obviamente es una recaída física, ¿verdad? Ujú. Pero la recaída emocional, o sea, recaer en conductas, recaer en pensamientos, o sea, vas a recaer, pero no te quedes ahí, levántate, sé determinado, vuélvete a levantar, acéptalo, reconócelo, que otra vez caíste en esa conducta o en ese pensamiento, reconócelo, levántate y vamos otra vez, y vamos, te lo mereces, no te condenes a ti mismo, te Mm, mereces, sé flexible, ahí es donde entendemos esa parte de sí. ser flexible, de ser comprensivo conmigo mismo, paciente conmigo mismo, tolerante conmigo mismo, respetuoso conmigo mismo. O sea, empiezo para empezarme a acomodar, ¿no? Porque es una lucha, llegan a ser luchas verdaderamente muy fuertes, pues, ¿no? Es una verdadera lucha, pero es una verdadera lucha por mi vida. Te digo yo, ¿sabes qué? Tienes que entender, tienes que conectar contigo mismo, conecta con tus órganos, conecta con tu cerebro, conecta contigo mismo, conecta con tu ser, conecta con tu espíritu, o sea, date cuenta de toda la maravilla que eres, pues, ¿no? Ujú. Entonces una persona les digo, o sea, no es que, como decía Facundo Cabral, ¿no? Decía, no estás deprimido, estás distraído, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no estás conectando con la maravilla que eres. Y entonces, para eso estamos aquí, para estarte apoyando y para estarte recordando lo importante que eres, para que te lo creas y te convenzas que esa es tu verdad, ¿verdad? No eres una persona abandonada, no eres una persona rechazada, no eres una persona humillada. O sea, eso no te da, esa no es tu identidad. Te afectaron, te dañaron, sí, pero eso no te define como tal, ¿verdad? Entonces, tu verdad es que tu esencia es ser amoroso, ser compasivo, ser un hombre de paz, una mujer de paz. O sea, todo eso, eres una persona tolerante y eso eres. Entonces empiezas a conectar y a recordártelo todos los días y todo el día si quieres, hasta que se te haga un estilo de vida, una filosofía de vida. Y es maravilloso surgir, ¿no? De las cenizas, ¿no? Les digo yo, ¿no? Podemos entonces decir que podemos aliviar el dolor que puede surgir de estas heridas, si bien no podemos cambiar nada de lo que hubo en el pasado, podemos resignificarlo, ¿no? También volvernos seres empáticos, personas que podemos perdonar también a los otros y perdonarnos a nosotros mismos, porque en algún momento, Claro, claro, fuimos cuando duros y malos nosotros podemos mismos. llegar a ser muy duros, ¿no? Con nosotros o con los demás y su proceso, ¿no? Y entonces poder eso, o sea, como el restituirnos, el dejar de sentirnos condenados como algo que no podemos cambiar, ¿no? Exacto, exactamente, ¿no? Es decir, hay esperanza, o sea, hay solución, claro, claro que lo hay, y eso es bonito porque eso es amor, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Yo les digo, siempre digo yo, o sea, es importante que creas que te lo mereces, que creas que te lo mereces, Y que que no de es verdad tarde, o sea, lo aquello que nunca pudiste es tarde, no desearlo. importa la edad que tengas, ¿no? Ujú, Ahora yo le decía a una persona también precisamente, o sea, puedes ver un anciano de 90 años que está todo deprimido o frustrado o así enojado el viejito y lo que tú quieras, aún así tiene oportunidad, claro. porque está vivo todavía, o sea, nunca es tarde, ¿no? Ujú. Entonces, eso sí es importante, ¿no? Entonces, y decimos, es entender verdaderamente
quién soy yo, ¿no? ¿Para qué viene este mundo? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? Todo ese tipo de preguntas existenciales es maravilloso porque empiezan a sacarte, ¿no? De ese molde, por así decirlo, en el que has estado metido, pues, ¿no? Ay, por qué fregados estoy aquí en este mundo, ¿no? O sea, Ujú. tampoco crees que es un accidente, ¿no? Sí, Claro que no eres un accidente, ¿no? Aunque pareciera, ¿no? Por la forma en que fuiste procreado, tal vez, sí, pero sí. aún así Pero ahora no este eres un cargo. Ujú. hazte cargo, hazte responsable Sí. y vamos para adelante, ¿no? Y no estás solo, no estás solo, ¿no? O sea, Ujú. la verdad, eso es bien bonito y bien maravilloso cuando te vas descubriendo y cada vez se van agregando más personas a tu vida, cada vez se van agregando más personas a tu vida maravillosas que están en la misma sintonía, en el mismo canal, que tienen capacidad de amarte, de respetarte y que se aman a Así sí es. mismos y Sí. que respetan tu libertad y que también piden y marcan sus propios límites. Entonces ya empiezas, esto es maravilloso, ¿no? Porque obviamente una persona herida, por lo regular, va a juntarse con personas que están heridas, pues, Ujú, ujú. para hacerse Bien. daño, ¿no? Más seguro, ¿no? Pues bastante, bastante interesante, descriptivo el tema. Me parece que es un tema que nos interesa a todos, ¿no? Nos sirve a todos de alguna manera hacer conciencia. Y tanto si somos padres o no lo somos, como Exacto. si vamos a estar en pareja o no, o sea, es algo totalmente para uso personal. Y también sirve, creo yo, o sea, que en el momento en el que uno empieza un camino personal y se va haciendo responsable, entonces va dejando también a los otros en libertad, ¿no? O sea, va soltando Sí, rencores, eh, sí, te vas las dando piedras, cuenta piedras que que eso traes no ahí en es la mochila, necesario. pues, Sí, no era exacto. necesario, ¿no? Y entonces la posibilidad de restablecer las relaciones, incluso con quienes ya no estén aquí, ¿no? O sea, porque el perdón a eso nos puede llevar, o sea, esas son una de las grandes maravillas de poder perdonar, ¿no? Y De entender res- por qué perdonamos, ¿no? Y fíjate, Caro, que les digo así brevemente, nomás te comento que esa parte del perdón es tan interesante, porque cuando yo entiendo que yo decido perdonarte por lo que me hiciste, es porque yo me voy a liberar. ¿Por qué? Exacto. Por qué no te quiero perdonar? Porque según yo te quiero seguir castigando, ¿no? Sí, no, Y resulta que la otra persona ni en cuenta, ¿no? Es sí, feliz, exacto. y se acuerda de lo que me hizo a lo mejor, Exacto. y yo Uno estoy se dio enojado, y no le voy a cuenta, ¿no? O sea, ujú, pues no se dio cuenta, exacto. Y yo todo ujú, enojado, te voy a perdonar y yo me estoy haciendo daño, pues, ¿no? Pero ujú, cuando yo entiendo que yo voy a otorgar y dar un perdón es para liberarme, se me facilita, ¿no? Digo, ujú. ok, hay que empezarlo a practicar. Y una vez que lo empiezo a practicar, cada vez me es más fácil poderlo llevar, ¿no? Y hay que liberarnos, Sí. hay que liberarnos. Muy bien, Juan, te agradezco muchísimo. ¿En dónde pueden ubicarte las personas que quieran llevar algún proceso o tener alguna consulta contigo? Gracias, 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 Caro. Bueno, pues en mis redes sociales, ahí está, regularmente, mira, yo la verdad, yo manejo lo que es mi Facebook y tengo, pues, por medio de WhatsApp, ¿no? Ahí es donde más me manejo y mi Facebook está como Juan Gastelum, ¿no? De ahí aparece mi foto, rápidamente ahí me identifican y a mi número, ¿no? Por WhatsApp, ¿no? Por WhatsApp me muevo mucho por ahí, entonces, y doy mi número, ¿no? Es el 664-529-7477, ¿no? Es Entonces, consulta presencial y virtual, ¿correcto? de las dos. Ajá, así es, ¿no? Entonces, ahí estamos, pues, a las órdenes, ¿no? A la orden y listos, ¿no? Decimos, listos para dar la batalla, ¿no? Muchísimas gracias, Juan, por tu espacio, por tu experiencia, por la sencillez con la que compartes el tema y el profesionalismo con el que lo abordas. Esperamos que sea el primero de muchísimos episodios juntos y pues Gracias, te agradezco el profesionalismo también con el que tocas el tema. Muy agradecida contigo. gracias, Caro. No, un placer conocer personas como tú, ¿verdad? Que estamos en esta sintonía, en este canal, en este compromiso de la salud mental, pues, ¿no? En este compromiso de la ayuda, pues, ¿no? Del apoyo, más bien, ¿no? Para otros. Entonces, pues, saber contar con amistades, con personas que verdaderamente aman lo que hacen y están comprometidos, pues es lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Es un tesoro, pues. Y aquí estamos para chambear. Gracias, pues Cada bueno, cada que me invites, aquí estamos. perfecto. Muy pronto seguramente. Pues bueno, los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok
en Spotify y en YouTube como Comunidad Terapón, y nos pueden también escribir a comunidadterapon@gmail.com. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Juan. Hasta pronto.